Hola, espérate, bien, vamos a evaluar la comparación del rendimiento diagnóstico de la PCR múltiple FilmRay en líquido cefalorraquídeo comparado con el cultivo. Si alguien quiere profundizar en estadística o bioestadística, le invito a adquirir el libro Bioestadística rigurosamente sencilla, descriptiva de la editorial ECOE, o la diferencial y multivariada de la editorial ECOE. Un matemático o un estadístico va a poder ver las demostraciones y una persona de cualquier carrera va a comprender todos los conceptos sin lágrimas, tal cual esta página, muy sencillamente. Bien, miremos el desarrollo de este trabajo. Entonces se pretende determinar el rendimiento diagnóstico del PCR multinuclear en líquido cefalorraquídeo comparado con el cultivo para la identificación de la etiología de la población de pacientes, describir las características generales, identificar las características del líquido cefalorraquídeo en aspectos del LCR, determinar los microorganismos identificados como agentes etiológicos del PCR Field Array, establecer los porcentajes de positividad del PCR Field Array en líquido cefalorraquídeo y comparar los resultados del PCR múltiple Field Array con los obtenidos por pruebas diagnósticas tradicionales como el cultivo del LCR para el caso para causas bacterianas. Bien, entonces, para esta investigación el plan de análisis que se aplicó fue análisis probatorio de datos para escribir la muestra. Se aplicó la prueba de Magnimar para comparar los positivos y o detectar positivos o aquellos que detectan el cultivo o FilmRay. Una regresión logística para determinar los factores LCR que explican el cultivo y el FilmRay. Una regresión logística para determinar si el FilmRay está explicado por el cultivo. La prueba de Fischer para determinar si el FilmRay y el cultivo están asociados con el ATB. Se utilizó el software estadístico Real Statistics versión 8.4 de agosto 2022, que es la misma versión de R para Excel. Bien, entonces en la parte descriptiva nosotros podemos ver que a nivel de cultivo negativos hay 80 pacientes, positivos hay 12 pacientes, los negativos corresponden al 87%, los positivos al 13%, y se aplicó la prueba chi cuadrada de proporciones para ver si había diferencia significativa entre las proporciones, y si la hay. Entonces son más altos los negativos que los positivos, significativamente. Y así sucesivamente, FilmRay detecta y no detecta, hay una diferencia negativa, el 41% son detectados y el 54% y el 58% son no detectados. Uso previo de ATB, igual, no hubo diferencia negativa en fiebre, en las proporciones de pacientes con fiebre, no hubo diferencia negativa en alteración de la conciencia, tampoco la hubo en focalización, tampoco la hubo en factores de riesgo. Y acá se puede mirar que los microorganismos presentan diferencia negativa. Los de mayor presencia son las bacterias y los virus, 20 y 27%, 48% aproximadamente. Y de la etiología también se presentó diferencia negativa. La etiología desconocida es la mayor prevalente del 29%, seguido de otras con 28%, y de ahí para abajo no presentan, bueno, sí, pues son porcentajes menores. Bien, ahora respecto a las variables continuas, se miró la presión arterial, los leucocitos LCR, proteínas LCR y todas las variables continuas. Se analiza de la siguiente forma: 67 pacientes presentan presión arterial, presión de apertura con un promedio de 22.66 de presión, un error estándar de 1.16 de presión, una mediana de 18 de presión, una desviación estándar de 9.5, un máximo de 50 y un mínimo de 5, y un rango intercuartílico de 14, y no tiene distribución normal los datos de presión. Igual se analizan los demás datos. Se procedió entonces a mirar si había una diferencia significativa entre el cultivo y FilmRay, que es el objetivo número 1. Se encontró que por el radio de test del radio de Cochrane se encuentra que el 38% presentan cultivo y el 90% presentan FilmRay.
y habiendo una diferencia significativa entre los positivos de cultivo y los positivos de FilmRay por medio de la prueba Magnimer. Se procedió entonces a ver si había una asociación significativa entre FilmRay y el uso previo de ATV. Se encontró que, independientemente del uso previo de ATV, puede o no estar asociado con FilmRay. Igual pues sucedió con cultivo. El OR fue un factor protector, significa que el uso previo de ATV es un factor protector para detectar el FilmRay y también un factor protector para detectar el cultivo positivo. Se procedió entonces a hacer modelos logísticos, 3 modelos logísticos como los ven acá. El primero se vio si los LCR explicaban el FilmRay. Se encontró que es un modelo significativo, que es el primero, al 10%. Se encontró que tiene una precisión en el modelo del 62%, una sensibilidad del 33%, una especificidad del 83% y es explicado por el 65% de los pacientes. Es el modelo correspondiente. Y acá se encontró que la variable que explica el FilmRay es la glucosa LCR al 10%. Los OR pues dieron factores protectores básicamente. Luego se miró si el FilmRay el cultivo estaba explicando el FilmRay y se encontró que el modelo es significativo, que el modelo no es significativo, como bien se ve acá. Entonces no está explicando el cultivo del FilmRay, son variables independientes, no hay una relación. Luego se miró si los factores leucocitos, proteínas y glucosa estaban relacionados con el cultivo. Se encontró que el modelo es significativo al 10%, se encontró que tiene una precisión del 88% del modelo, una sensibilidad del 8%, una especificidad del 100% y es explicado por el 68% de los pacientes. Luego se miró cuáles variables estaban explicando el cultivo y se encontró que significativamente son los leucocitos al 5% de significancia y la glucosa al 7%, al 10% de significancia. Los factores son protectores y listo. Bueno, muchas gracias por su atención, espero haberme hecho entender.